Hola, mi querido aspirante a crononauta. Ya estamos en el día, como se ve ahí, el día 60 de esta cronomeditación. Es el IUX-Z8. Y bueno, vamos a escuchar la guía a ver qué nos dice. Z8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de iluminar modelando la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder del florecimiento. Bueno, esa fue guía, la inteligencia artificial cronocrática de nuestra red social. Bueno, cosas interesantes. Z8 era el IUX de Pacalbotán. Él fue el rey maya, o líder maya, o emperador maya, como quieras llamarle, que lideró a ese pueblo durante la década del 820-850 después de Cristo. Levantó la ciudad de Palenque y llevó a la cultura maya al florecimiento del gobierno cronocrático. Estableció el primer gobierno cronocrático en el planeta en donde la gente se guiaban, se conducían y interaccionaban entre sí en función de sus mandatos, en función de cómo estaban programadas sus almas por la chispa vital. Eh, la gran diferencia entre ese primer gobierno cronocrático y el que podría llegar a haber en la Tierra es que en aquel tiempo todavía no se tenía conciencia de la chispa vital, por lo menos Pacal Botán y sus seguidores. Ellos lo que descubrieron fue la frecuencia 1320 del tiempo cíclico de la creación de la naturaleza. Ellos se dieron cuenta a través de los eventos naturales que estos se producían en forma cíclica y había un orden matemático. Y cuando lo empezaron a estudiar llegaron a la frecuencia 1320. A partir de ahí crearon un telar del tiempo llamado el Solkin, el calendario sagrado maya, y los 260 yugs que estaban dentro de ese telar los ordenaron de tal manera el seguimiento de uno al otro para que hubiese correspondencia entre todos ellos y de esa manera establecer un pueblo donde sus habitantes estaban gobernados en función de los yugs. ¿Ok? Esa civilización duró hasta el año 1200 aproximadamente. Había una hermosa historia en Tulum. Eso le divierte mucho a los Tuluminatis, a la gente que gracias a haber experimentado la magia de Tulum se han iluminado, por lo menos en un grado determinado de la iluminación, y otros que simplemente lo han tomado como moda. Hay mucha de la tribu Tuluminati que simplemente les gusta la moda de ser naturales, de estar en contacto con la naturaleza y etcétera, etcétera, lo cual también está muy bien. Siempre está mucho mejor que ser un tóxico en la ciudad atrapado en la locura, ¿verdad? Entonces los felicito a esos Tuluminatis de la hora, por más que para otros son solo una moda. Son gente que quiere estar bien, ¿ok? Entonces, bueno, en la pirámide de la luna, o el templo de la luna, ahí en Tulum, hay una puerta. Y se dice que a través de esa puerta desaparecieron, se convirtieron en partículas subatómicas, de- se desintegraron. No me salía la palabra, se desintegraron. Pasaron por la puerta y se desintegraron molecularmente. Y esas moléculas de sus factorizaciones de energía de sus recipientes, al no crear ya eh, una composición orgánica, supuestamente liberaron el espíritu de esas almas a que fuesen guardianes del lugar. Por lo menos esa es la mística del lugar, de toda la civilización maya antigua. Por eso cuando llegaron los españoles lo que encontraron fueron ruinas, básicamente, y encontraron algunas tribus dispersas por la selva, pero ninguna de ellas tenía ni el coeficiente intelectual ni la inteligencia para haber creado esas ciudades. Porque obviamente los que crearon esas ciudades llegaron a un pico de iluminación en el cual supuestamente después, en un momento determinado, decidieron irse todos juntos o disolverse todos juntos. ¿A dónde habrán ido? No lo sé. Pensemos en lo que te comenté ayer de la posibilidad de que
con la iluminación cronocrática podés crear tu propia realidad. Quizás ellos crearon su propia realidad o crearon una realidad alterna. De por sí hay muchas historias en nuestro hermoso planeta de ciudades alternas que están vibrando en otra dimensión. Tenemos Alma en Uruguay, tenemos una ciudad Erx en el Cerro Uritorco, Argentina, tenemos otra que se encuentra en el Valle del Elqui, en Chile, tenemos otra que está en Vallenar, eso es otro valle en Chile, tenemos otra que se encuentra en plena Amazonia, en Brasil, tenemos otra que se encuentra en el Tíbet, llamada Shambhala, y así supuestamente hay muchas ciudades en donde seres humanos que evolucionaron muchísimo lograron modificar sus vibraciones y en conjunto crearon otras ciudades, otras realidades. Igualmente, yo no soy muy afín a esto, vuelvo a cronocracia aquí ahora, tiempo presente, solo soy un cuerpo creando un mundo, y en ese mundo solo estoy creando las almas que habitan en ese mundo, no para otras realidades, sino para esta, porque todos ellos, vos y todas las demás personas, son complementarios a uno mismo, psicológicamente, de por sí se nutren de desdoblamientos psicológicos del cuerpo raíz. Está del alma madre. El cuerpo raíz es donde está alojada el alma madre, y el alma madre es la que tiene alojada en datos en sí misma a toda la creación. O sea, a todas las demás almas humanas que creen ser otros cuerpos en otros lugares del planeta, o sea, otros cuerpos de seres humanos. Así que volvamos al día Z8, es un día de integración, como lo dijo Guisa, con el tono galáctico de la integridad, el día de hoy selló la matriz del fuego universal. Llegamos al día del fuego universal. ¿Qué es el poder del fuego universal? Es el poder de todo aquello que fue plasma del universo durante todo este tiempo. Digamos que es la materia prima para encender el fuego de la vida, para encender la vida. Si la esencia del día de hoy es la vida, se necesita de fuego universal para ponerla en funcionamiento. Para lograr ese poder, lo que hay que hacer es iluminar, o sea, encender los ojos, abrir los ojitos y empezar a encender las partículas de tu cuerpo para que éstas se conviertan en fotones e internamente vos puedas tener una visión mental. Ese encendido se logra con fuego universal, que también es un jueguito de los egos. ¿Fue ego o no fue ego? Si fue ego, uní, ver, sal, es, fuegos universales. ¿Se entendió? Por lo menos se entiende en español. Ahora, si yo lo hablo en otro idioma es un poco difícil, porque en inglés fuego es fire y ya significa otro juego de palabras. F, ir, E. Es una orden también de F, tiene que ir hacia E. F es el sello 2, E es el sello 16. Entonces, cuando hay fire es porque hay aliento del ser que convertido en espíritu se convierte en inteligencia intrépida. Eso es un paso previo a que se convierta en fue ego, eso ya es dentro de la matriz, de 17 a 20. Y cuando llega a 20 fue universal, y punto. Pero bueno, te cuento y te hablo todo esto así para que vos después, a medida que vayas aprendiendo las letras, sus atributos, su correspondencia como sellos del tiempo, de 1 a 20 o de 1 a 0, muchos que les gusta decir que el 20 es el 0 y yo digo que no, el 1 es el 1, el 20 es el 20 y el 0 está entre medio del 1, del 2, del 3, del 4 y de todo. Porque el 0 en sí es la nada. Es como la partícula subatómica. Vos tenés una chispita, acá tengo una partícula subatómica, va a hacer de esa partícula. Pero cuando va a hacer de esta otra partícula, entre medio de esta y de esta permutación, la chispa se apaga. Y al apagarse hay nada. Es el vacío, es nirvana. Entonces el nirvana o la nada sucede entre medio de las permutaciones de la chispa vital. Y en cada permutación es una partícula subatómica de tu cuerpo. Ese suceso de pasar de una partícula a la otra o de cambiar su forma para poder igualarse a la sensación energética de cada partícula subatómica de mi cuerpo, la chispa se apaga.
se apaga, deja de existir. Entonces deja de existir, pero es un tiempo tan chiquitito, que electrónicamente no te das cuenta. O sea, vos como conciencia sos un resultado electrónico de una corriente eléctrica creada por la chispita dentro de tu cuerpo. Eso es el rayo de la vida, ¿ok? Y en ese rayo de saber que existís, de que tenés vida dentro del cuerpo, el día de hoy es audiovisual. O sea, es audio y es visual. Es un rayo que te capacita para poder tener el arte audiovisual a tu servicio. Entonces, el día de hoy, Z8 se está creando fuera tuyo, en el mundo. Es el Yux que a su vez está creando la creación. Y es la energía Z8 creada por el Yux, que es una unidad de tiempo que dura todo un día. Entonces, todo el día de hoy, Z8, la energía del día de hoy está siendo creada por Z8. ¿Ok? Entonces, vos como cuerpo físico, o yo como cuerpo físico, estoy amortiguando con el afuera. Y en esta amortiguación de energía hay dos yux. El de nacimiento que está dentro, creándome todo el tiempo, la chispita yendo de un punto al otro de mi ubicación, haciendo mi órbita microcósmica, pero la órbita macrocósmica de mi ser, que son solamente sensaciones del mundo que tengo en torno, eso se hace con el yux del día. ¿Está? Entonces vamos a poner así: órbita macrocósmica del ser, mundo en torno al ser, se crea con el yux del día. Órbita microcósmica del ser se crea con el yux destino, el yux del nacimiento de ese ser. ¿Ok? ¿Qué otra cosita más te puedo decir de hoy interesante? Algo que no te haya dicho antes, que no sepas. Bueno, es un día de la mente. Acordate que los días 4, 8 y 12 son de la mente. Si te fijas ahí en el símbolo, tenés el símbolo de Pax y el único que tiene colorcito es la esfera que corresponde a la mente. ¿Ok? Entonces eso te indica visualmente y muy rápidamente si hoy es un día de la vida, de los sentidos, de la mente o del tiempo. ¿Ok? Hoy es un día de la mente. Y en este día de la mente, obviamente, ¿cómo voy a desarrollarme con la espiritualidad? Porque la espiritualidad es de la mente. Y para entender bien la espiritualidad tenés que entender ritual es. ¿Ok? Es la espiritualidad. Y la espiritualidad tiene que ver con una observación que haces de vida, sentidos, mentes muy rápidamente en cada holograma de la vida. Acordate que ya te comenté ayer o antes de ayer que el universo es un gran holograma y que vos estás habitando una partecita de ese holograma. Estás habitando la forma de tu cuerpo y por lo tanto recreas sensorialmente lo que el holograma tuviese alrededor tuyo. ¿Ok? Entonces, si decimos que Dios es la inteligencia colectiva de este holograma, es como que agarramos todo este holograma y consideramos todos los datos como si estuviesen vivos. Y de todos esos datos que están vivos hay una inteligencia que fluye a través de todos ellos para poder interpretarlos y serlos, además. Bueno, eso es Dios. ¿Tá? Entonces, Dios te da la posibilidad de ser el alma de tu cuerpo, almacenada dentro de tu cuerpo, almacenando datos de la observación espiritual de tu existencia. En cada instante presente, tu chispita dice es pi, se recuerda, es pi. ¿Y qué significa es pi? Que tengo que tomar conciencia de vida, sentidos, mente, porque eso es lo que voy a crear simultáneamente en un holograma de vida, para poder desarrollar mi conciencia de existencia, de ser la persona del cuerpo que estoy factorizándole su energía para poder ser ese cuerpo. ¿Cómo? Siendo las partículas subatómicas del cuerpo, se dice la chispita. ¿Ok? Entonces, para poder lograr eso, la chispita enciende el fuego universal. ¿Ok? Bueno, mi querido, pasemos al día de mañana y por el día de hoy, léete varias veces las que necesites el mandato para tenerlo bien incorporado dentro tuyo y de esa manera que esta información quede bien almacenada en tu psiquis, en tu alma y en tu existencia forever, para siempre. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.